El tema de hoy se llama Yo no lo provocaré, tú no lo provocarás, nosotros no lo provocaremos. Sabemos que la semana pasada hemos visto la importancia de no avergonzarnos de predicar el Evangelio porque es poder de Dios. Es impresionante saber que esta buena noticia tiene un propósito muy bello donde Dios refleja su mensaje muy importante para nuestras vidas. No solamente es una buena noticia, sino que nos revela el amor práctico de Dios al hacernos justos ante sus ojos a través de la fe en Él. Pero Pablo también advierte el gran peligro de estar bajo la ira de Dios. Por eso podemos ver en Romanos 1:18 y dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces podemos ver a través del texto que la ira de Dios se va a mostrar contra toda impiedad, según el texto, contra toda injusticia de los hombres. ¿Por qué razón? Porque detienen de esta manera, a través del pecado, detienen la verdad. Vamos a ver en primer punto lo que significa la ira de Dios. La ira de Dios viene de un término hebreo ap y significa furor, ira, enojo, ¿no? Y en este caso es la reacción de Dios. Esta ira es una respuesta de Dios al pecado del ser humano. Su ira se manifiesta cuando las personas ofenden la naturaleza santa porque van contra su pureza. También el pecado va contra su señorío, va contra su gobierno, van contra lo que Él dice y rompen toda comunicación y también comunión con Él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se muestra constantemente cómo el pueblo de Israel lo provocó muchas veces. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es desechar a Dios y buscar sus propios dioses. Cualquier persona, lugar o cosa, incluso una idea que es colocada por encima de Dios se convierte en idolatría. Cuando uno se olvida de Dios y no toma en cuenta en su día a día y piensa que Dios es irrelevante o algo que puedes dejar o puedes canjear, ten por seguro que tienes un corazón idólatra, porque hay cosas, personas que toman mayor interés que Dios e involucras más tu tiempo en estas cosas. Por esa razón es que es ahí donde tú tienes un corazón idólatra. Pero vamos a ver un poco en la Biblia lo que nos habla continuamente el Antiguo Testamento en cuanto al pueblo de Israel que era idólatra y Dios les dice. Por ejemplo, en Jueces 3:7 le dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y los postes dedicados a la diosa Acera. Aquí está mencionando dos dioses. Entonces, el Señor ardió, dice, en enojo contra Israel y los entregó en manos de Cusán Risatai, que era el rey de Aram Naharaim, y los israelitas sirvieron a Cusán Risatai durante 8 años. Ahora, ¿a qué dioses se está refiriendo? Estos dioses era Baal, que significa Señor para ellos. Era considerado el más poderoso de todos los dioses, y Acera, la diosa del mar. Los cananeos adoraban a Baal como el dios sol y el dios de la tormenta, pero ambos dioses para ellos lo veían como los dioses de la fertilidad. Esta idolatría fue arraigada en la sensualidad e involucró también la prostitución ritual en los templos. Y los sacerdotes y las sacerdotisas, por ejemplo, de la diosa Acera, también practicaban la adivinación y la lectura de la suerte. En el caso de Baal, muchas veces se requería sacrificios humanos. Generalmente era el primogénito de la familia a la que ofrecían, según ellos, sacrificio para poder apaciguarlo. Y en Jeremías 19:5 el Señor nos dice: han construido altares paganos a Baal y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Lamentablemente, esto se expandió en Israel durante el reinado de Acab, quien levantó una imagen de Acera, y esto lo podemos ver en 1 Reyes 16:31 al 33. Otro de los pecados que también indigna al Señor es el menosprecio de su pueblo. Nosotros podemos ver en el Salmo 81, 11 al 13, lo siguiente: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos,
Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. El menosprecio a Dios viene cuando no queremos oír su voz, que si analizamos bien, siempre es bueno para nosotros. Cuando uno deja de escuchar a Dios, fácilmente deja de amarlo. Pero aquí este texto está hablando de un resultado. El Señor los dejó a la dureza de su corazón porque es lo que ellos estaban buscando, y también los dejó en sus propios consejos. Es lo que ellos querían y es lo que ellos tuvieron. Y me hizo recordar un poco lo que me pasó en mi cocina. Bueno, tenía una botella de sémola, ¿no? Que estaba con su tapa, estaba tapada. Pero las polillas se habían metido y después no podían salir. Así que me puse a pensar que realmente estas polillas querían entrar, pero después fueron atrapadas, ¿no? Porque la misma sémola llegó a ser la sepultura de ellos. Todas las polillas murieron. Es lo que quisieron y es lo que obtuvieron. Y me hizo pensar un poco la reacción del pueblo, ¿no? Tanto querían algo, Dios simplemente los dejó, ¿no? En ese sentido. Y encontraron, en este caso, las polillas encontraron la muerte. Pero el pueblo de Israel también, por haber menospreciado a Dios, también tuvieron resultados no buenos. Entonces Dios le dice en el versículo 14, le dice, si me hubiesen escuchado, yo habría derribado a sus enemigos. Pero ellos le dieron la espalda, ¿no? Otra de las cosas que también indignan a Dios y que quizás también están en nuestro corazón, muchas veces es la rebelión y desobediencia a la palabra y su autoridad. En el tiempo de Jeremías habían profetas falsos que contradecían lo que Jeremías decía. Dios había anunciado que Israel sería cautivo por el rey de Babilonia durante 70 años, y esto lo vemos en Jeremías 25:11. Y en el capítulo 28, Jeremías está hablando, se registra esta historia, que él está hablando en el templo con los sacerdotes y también con el pueblo, reafirmando lo que Dios le había hablado. Y bueno, le había pedido que tomara un yugo y que se lo pusiera sobre el cuello y que de esa manera iban a ser esclavos. Pero viene Ananías y era un profeta falso y contradijo lo que Jeremías estaba mencionando y tomó encima el nombre de Dios para decir justamente una profecía falsa. Entonces, ¿qué hizo Ananías? Le quitó el yugo, ¿no? Lo rompió y dijo que Dios quitaría el yugo de la esclavitud en 2 años. Y Jeremías le dijo de frente. En Jeremías 28:16 dice, por lo tanto esto dice el Señor, debes morir. Tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra el Señor. 2 meses después murió. Entonces, en este caso, Jeremías, en el nombre del Señor, estaba siendo directo con Ananías. Y en el caso de Pablo también estaba siendo directo con la iglesia de Roma, porque el contexto de Roma era de un gobierno bastante inmoral. Cuando nosotros tenemos el Evangelio, nosotros no podemos acobardarnos, tenemos que decir las cosas directas, ¿no? No podemos callar la verdad. La palabra nos enseña en cuanto a ser obedientes. Y en Efesios 5:5 al 6 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Acá está hablando de la fornicación y sabemos que estos son relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero en el caso de la idolatría también era un tipo de fornicación porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo el pueblo fornicaba continuamente con diferentes ídolos, ¿no? También habla de la inmundicia, que no es aprobada por Dios. La inmundicia es toda impureza, toda cosa inmoral que uno puede tener en los pensamientos y en sus acciones. Y la codicia también, que es idolatría. ¿Por qué? Porque simplemente estás poniendo las riquezas o las posesiones antes que a Dios. Pero acá menciona que ninguno de estas personas van a tener herencia en el reino de Cristo. Y todo esto son actitudes de los hijos de desobediencia. Otra de las cosas que vemos aquí que indignan al Señor es el rechazo a Dios. En Jeremías 15:6 dice, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Bueno, en otra versión dice, estoy cansado de compadecerme.
El Señor vez tras vez a través de Jeremías había mencionado lo que les iba a suceder. Rechazaban a Dios no solamente en el tiempo de Jeremías, sino también en el tiempo de Isaías y de muchos profetas. Y también vemos la reacción del pueblo, que al ver que Dios ya no se mostraba, entonces ellos mismos le buscaban y le clamaban. Y Dios después les da la oportunidad, porque el Señor también menciona en Jeremías que Él restauraría Jerusalén y así lo hizo. Aún del desierto ellos podrían comer. Y es lo que ellos ven el día de hoy. La primera tarea que vas a realizar es la siguiente. En primer lugar, vas a preguntar si has descuidado tu relación con Dios por alguna de estas razones. Estas razones las vas a escribir en tu cuaderno si es que lo has hecho. Luego vas a separar un tiempo de oración para ponerte a cuenta con Dios y comprométete en rendirle tu corazón a Él. El texto que estamos estudiando de Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces el Señor nos está mostrando a través de este texto que Él está observando a la humanidad desde su trono. Y en este caso está mirando el mal proceder de los impíos. El salmista, por ejemplo, menciona en 23, dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón. Hay un anhelo, ¿no?, del salmista de que todo lo que hacemos sea realmente agradable al Señor. Porque toda acción, pensamiento, actitud e intención, el Señor lo registra en su memoria y Él guarda un archivo de nuestras vidas. Y esperemos de que nuestra vida realmente sea agradable al Señor. Entonces estaremos estudiando la palabra impiedad. Esta palabra viene de un término hebreo, resha, que significa maldad, que es falso, ¿no?, que es inicuo, que tiene malicia. Por eso es que la obra del impío son pensadas, son calculadas, ¿no?, para hacer el mal. Son malintencionados. El propósito es poder destruir, porque tiene el shin, ¿no?, que significa moler y consumir a la persona. Esa es la intención del impío. Y también tienden a presionar hasta el punto de que consiguen que la otra persona pueda ceder. Y llegan al extremo del mal porque tienen una visión de cómo hacer daño. Acá tenemos una letra que es el ayin y habla de la visión, ¿no? Habla de que es muy consciente de lo que va a hacer. Entonces el propósito del impío es hacer daño y poder experimentar también satisfacción. También vemos en el texto de que la ira de Dios va contra toda injusticia de los hombres. Y la palabra injusticia viene de un término hebreo, abal. Y esto significa impío, inicuo, injusto. Y tiene mucha relación con la palabra impiedad. Entonces todo el que comete impiedad es injusto. Esta palabra tiene también la letra ayin, que tiene que ver con la visión. Quiere decir que tiene una mirada o una meta de hacer lo incorrecto. Y también tiene una letra que es el nun. Quiere decir que el injusto siempre va a querer involucrar a otros y los va a enganchar a través de la influencia. Por lo general, el injusto toma el poder y también el control sobre otras personas y la intención es desviarlas. Entonces, lo que te pido es de que puedas reflexionar si tienes amistades o influencias de este tipo. Pueden ser tus familiares, ¿no? Pueden ser tus vecinos, amigos, aún hermanos de la iglesia, ¿no?, que pueden ser de tropiezo a través de un comentario equivocado y quieren involucrarte. Cuando tú identificas el mal consejo que quiere desviar tu corazón, tú simplemente tienes que renunciar a ellos. ¿Por qué? Porque el injusto va a buscar siempre alianzas, cómplices para hacer lo incorrecto. No le gusta ir solo. Entonces, en la segunda tarea que vas a hacer, vas a escribir en tu cuaderno estos textos y marcarlos en tu Biblia. Y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué acción mencionadas en el texto desaprueba Dios? ¿Qué mal ejemplo debes evitar? ¿Y qué buen ejemplo debes seguir? Tenemos, por ejemplo, aquí Proverbios 11:1. Dice: la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Y en Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. En el tercer punto vamos a ver que tanto la impiedad como la injusticia del hombre detienen la verdad. La verdad viene de un término hebreo, hemet, que significa fidelidad, firmeza,
rectamente, verdadero, estabilidad, certeza, integridad. La verdad está sobre todo. Va a ser la verdad de Dios contra la mentira del mundo. La verdad es una persona y nosotros lo sabemos y su palabra lo menciona. Jesús dijo, en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando vivimos en la verdad, esta llega a ser una fortaleza muy difícil de permitir que la corrupción entre. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad es fiel, es firme, ¿no? Es recta, es estable, es segura, es íntegra. Es por eso que nosotros debemos de vivir bajo la cobertura de la verdad cada día, ¿no? Cada día tú lo tienes al alcance de tu vida. Y la verdad también te prepara para toda prueba. Cuando tú conoces la verdad del Señor y estás en comunión con Él, las pruebas realmente se comienzan a reducir, porque ves el consuelo, la promesa, la seguridad de Dios a través de su palabra. La verdad va a marcar tu vida, es como un sello de garantía, como un collar precioso en tu corazón. Y nosotros podemos ver en Proverbios 3:3 lo que dice. Es un consejo, ¿no? Dice, no abandones nunca el amor y la verdad, y llévalos como un collar, grábatelos en la mente. Y sabemos nosotros que el collar es un adorno externo. Entonces, que la gente a quien predicamos, a quien llevamos el mensaje, debe ver una consistencia de lo que nosotros decimos y hacemos, porque no somos teóricos, ¿no? Tenemos que ser prácticos. Y en Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros hemos conocido la verdad a través de Jesucristo y su palabra. Y sabemos que somos libres, somos testigos, ¿no? de la libertad que el Señor nos ha dado. Y en 1 Juan 5:20 dice, y sabeos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Qué lindo regalo, ¿verdad? Los que detienen la verdad van en contra de la santidad de Dios, van en contra de su justicia y también van en contra de su fidelidad. Y la humanidad está siendo arrastrada por diferentes ideologías, ¿no? Y están siendo engañadas, pero nosotros tenemos la verdad y tenemos que llevarla con un corazón quebrantado, rendido y dispuesto a agradarle en todo. Bueno, sabemos que ninguna de nosotros hemos podido obtener el favor o escapar de su ira solo por medio de nuestras propias obras o creer que hemos cumplido sus mandatos porque nos hemos creído muchas veces justas o buenas. Cuando hemos leído su palabra, hemos visto nuestras faltas, ¿no? Hemos visto la dureza de nuestro corazón. Hemos visto cómo estábamos lejos de Dios, ¿no? Pero Él mismo nos ha dado esta verdad, ¿no? A través de Jesucristo. Y nos ha mostrado su fidelidad, nos ha mostrado su justicia, su pureza, ¿no? Y ahora nosotros tenemos esa herencia, ¿no? De poder vivir bajo ese carácter de Dios en toda nuestra vida. Por eso te animo a que nuevamente puedas reflexionar y si hay algo que pedir perdón, pues hay que hacerlo. Es bueno podernos acercar a Él con un corazón quebrantado, rendido y dispuesto a agradarle en todo, ¿no? Que el Señor realmente nos guíe en esa verdad y gracias que el Señor nos ha extendido su amor, su misericordia y ya no estamos bajo esa ira, ¿no? Entonces seamos hijos obedientes que le agradamos en todos. Que el Señor te bendiga.